Pues antes que todo, hoy tenemos el placer, el honor de contar con el doctor Paul Harris Díez, quien es, como ustedes saben, médico, pediatra, y quien hizo su fellow en gastroenterología y nutrición pediátrica en la Universidad de Alabama. El doctor Paul Harris ha tenido una amplia trayectoria y grandes logros en las áreas clínica, de investigación y de docencia. No me voy a detener a dar todo su gran currículum, pero en resumen, lo que estuve revisando, tiene muchos premios por sus trabajos en investigación pediátrica, es impresionante. Ha presentado más de 200 trabajos de investigación, más de una veintena de capítulos de libro, así como más de 100 artículos científicos publicados. Actualmente es profesor titular del Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la División de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es su director de la revista Andes Pediátrica. Hay que voltear a ver a la revista para publicar nuestros trabajos, que esperemos que en un futuro salgan de aquí. Exdirector de investigación de LASFAGAN. Gracias a él tuve la oportunidad de estar aquí. Tengo toda la experiencia que gané fue gracias a él en esta área. Y es fundador y codirector de la Foundation for Latin American Scientists. Doctor Harris, agradecemos mucho que haya aceptado la invitación de estar con los jóvenes y compartir un poco de su gran experiencia en el área de la investigación. Es todo suyo el grupo. Muchas gracias, muy generosa presentación. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto, Así estimados? es. ¿Sí? Sí, hay Sí, que... excelente. Entonces, la idea que en estas dos sesiones vamos a hablar un tema interesante que es sobre publicación. En los últimos 20 años me he dedicado bastante a este tema, tanto en la revista que trabajo como en otras revistas. Y esta presentación y la que viene el próximo jueves fueron diseñadas como taller, por tanto, estimados muchachos, siéntanse libres de interrumpir cuando quieran e ir interactuando de la manera que ustedes quieran. Hoy día vamos a hablar de cómo escribir un manuscrito científico original y definitivamente la publicación no es el principio, es el final de una investigación. Ustedes ya están terminando este mini curso con los módulos, ustedes diseñan su proyecto, ejecutan el proyecto, juntan los datos, pero si no publican, no tiene ningún sentido. La publicación, por tanto, de alguna manera es la etapa final, pero al mismo tiempo es la etapa inicial para otras personas que a través de la publicación de ustedes van a motivarse para volver a entrar y hacer su propio proyecto. Por tanto, en este círculo vicioso o en este círculo virtuoso, la publicación, en mi opinión, es uno de los tres pilares fundamentales. Miguel, Alejandro, ustedes pueden ir dejando ingresar a las personas que van llegando, ¿cierto? Sí, sí, está Carlos con eso. Admitiendo, perfecto, estupendo. Muchas gracias. Sí que publicar empieza a ser un tema central en nuestra profesión. ¿Y cómo se escribe un artículo científico? Entonces, algunos puntos clave me parece a mí que el publicar requiere que cuando uno va a presentar sus resultados, tiene que elegir el mensaje principal. Esto lo voy a repetir varias veces porque el mensaje principal es el centro del punto. Las tres C me gustan: conciso, comprensivo, consistente. Un mensaje, un concepto. Un artículo científico, a diferencia de una novela o un ensayo, no es un desarrollo teórico de distintos aspectos, es un mensaje, un concepto, una frase única, precisa, simple, que es el resultado del trabajo de ustedes. Es como cuando uno está en un matrimonio y le dice: oye, ¿supiste que tal persona se cambió de hospital? Mensaje central. Y en ese sentido, por ejemplo, el mensaje central es: el tratamiento de la resistencia insulínica previene la diabetes. Preciso. La angiotensina 2 modifica la captación de glucosa. Preciso el mensaje. Una vez que uno tiene un mensaje que deriva de los datos de uno piensa inmediatamente lo que vamos a ver en la próxima sesión: ¿dónde lo publico? Incluso uno lo piensa antes de empezar a escribirlo. Una audiencia, una revista, obviamente, ¿quién quiero yo que lea mi artículo, mis resultados? ¿Qué revistas leen esas personas? Y obviamente, ¿cuál es la mejor revista que podría estar interesada en este artículo mío?
Hay algunas frases en rojo que son frases no sustentables por la literatura, pero que es mi opinión personal. Por eso las puse en color rojo. Entonces, un artículo científico siempre va parte de que yo ya terminé mi estudio, terminé mi proyecto, tengo mis resultados, pero tengo que tener muy claro qué quiero transmitir. Eh, no hay trucos universales, estimados estudiantes. No hay ningún truco que uno diga esta es la manera correcta o incorrecta. De hecho, estoy seguro que Alejandra y Miguel tienen formas distintas tal vez de escribir un artículo científico, pero pareciera ser que la enseñanza tutorial es básica. Y en parte lo estamos haciendo aquí hoy día. Y la enseñanza tutorial parte con un concepto muy, muy antiguo que se llama tener un mentor. Mentorship, dicen en otras partes, pero es muy difícil tener un mentor porque hay pocos mentores, alguien que te enseña a escribir y que te acompaña en tu carrera académica. En el mundo universitario ocurre muchas veces que tú eres un junior faculty y tienes un mentor que te acompaña. Sin embargo, cuando uno no tiene un mentor, hay algunos principios básicos. Cada revista tiene instrucciones de estilo. Ustedes van a los autores y pueden ver cuáles son. Y cuando uno está muy perdido, siempre tiene el formato INRIP, que voy a volver en un minutito a eso. En mi visión personal, al final del cuento, esto tiene que ver con experiencia, con número de papers. Y en ese sentido, yo tengo la experiencia de mis propios papers, que como dijo Miguel, ya suman más de una centena. Eh, Así que si ustedes tienen hijos chicos, les propongo que los pongan a escribir ahora, inmediatamente, desde pequeñitos, y van a ver cómo van a escribir muy bien en 20 años más. Experiencia. Cuando uno no tiene la experiencia, y no tiene un mentor, entonces usa el formato INRIT. Introducción, método, resultados y discusión. Ustedes dicen, muy simple, esto básico. Sí, pero esto no existía antes. Esto apareció en la primera mitad del siglo XX. Antiguamente los papers del 1920, 1930 tenían como 50 páginas. Ya no cabían las revistas, eran tremendamente gruesas, entonces hubo que acotarlo. Y estos papers gigantescos surgieron de la explosión de la microbiología, en esa época de la bacteriología. Introducción es qué problema estudiamos, método, cómo lo estudiamos, resultado, cuáles son los hallazgos y discusión, qué significan los resultados. Y esto lo vamos a ver, pero siguiendo un poco el formato de cuando uno está escribiendo un paper. Y lo primero es el título. Y el título es relevante, porque ustedes cuando piensan en un libro se acuerdan del título del libro. Todo el mundo se acuerda del título de la película, El Padrino, Lo que el viento se llevó. Por tanto, el título sí puede ser algo relevante, sobre todo cuando uno está haciendo búsqueda en las plataformas. Extensión, 10, 12 palabras, la menor cantidad posible de palabras, pero el título es importante, tiene que describir bien, efectivo en la sintaxis. Y en los títulos yo les recomiendo que siempre eviten en lo posible los subtítulos, las abreviaciones, los dos puntos, las cremillas, etcétera. Y no repetir los keywords o las palabras clave. De hecho, en algunas revistas, si tú pones en el título un keyword, te lo anulan y te avisan, no lo aceptan. Hay que cambiar o el título o cambiar los keywords. Y es muy importante, y esto lo voy a repetir varias veces hoy día, nuestros problemas latinoamericanos que son propios de nuestro continente, que es el repetir mucho palabras que no informan. No es bueno un título que diga informe preliminar, observaciones sobre algo, estudio de, contribución a. No, no, no. Título mucho, mucho más preciso. Uno parte escribiendo un título tentativo y por supuesto cuando ya tiene el manuscrito un mes después, ya puede hacer el título final cuando termina el artículo. En los ejemplos más clásicos, las opciones son cuatro, ¿no es cierto? Eh, el tema de la tesis, el tema del proyecto, yo puse un ejemplo de mi área, respuesta inmune T-helper, gástrica en infección por Helicobacter pylori. Preciso, ese es el tema de la tesis o del proyecto. Otra opción es que el título tenga la pregunta de investigación. Y algunos papers se ponen eso. ¿Tienen los niños infectados por H. pylori una respuesta predominantemente TH2? Es una pregunta. Otra opción es poner en el título la controversia, el problema, ¿ya? Respuesta inmune TH1 versus TH2. Y finalmente, lo más común es que la mayor parte de la gente en el título
destaca la conclusión. ¿Se acuerdan cuando hablé del mensaje central, conciso, preciso? Bueno, el mensaje, el título, la conclusión, todo es lo mismo. Los niños infectados por H. pylori exhiben la respuesta polarizada TH2. Es como ir a ver una película, pero el título ya te dicen que termina la película. El Titanic se hundió. Ese sería el título, ¿sí? Las cuatro opciones son válidas. Entonces aquí, cuando yo lo hacía esto como taller, les mostraba algunos muy malos títulos. Por ejemplo, voy a mostrar varios ejemplos. Si alguno identifica a alguien, entiendan que esto es solamente para ejercitarnos nosotros. En un artículo que llegó a nosotros tiempo atrás, cuando mi revista se llamaba Revista Chilena de Pediatría, ahora se llama Antes Pediátrica, decía evaluación del impacto de una intervención alimentario-nutricional en niños colombianos con malnutrición por déficit. Obviamente, para nosotros, muy mal título, pues, estimado. Primero dice niños colombianos. Solamente a los colombianos les va a interesar leerlo, nadie más lo va a querer leer. Y si hay alguien buscando en bases de datos, probablemente no le va a ser tan atractivo. La palabra alimentario, nutricional, suena sumamente redundante, un título bastante genérico, evaluación de. Todo es una evaluación o no, si no, no estaríamos haciendo proyectos. Otro título, bienestar subjetivo. Bueno, probablemente todos los bienestares son subjetivos. Midiendo satisfacción vital, felicidad y salud en población de la región Maule. Cualquiera de ustedes, lo primero que ve este título dice, ¿qué es región de Maule? ¿Qué es eso? El título inmediatamente a ustedes les provoca rechazo. Ya no se sienten como atraídos a ver ese artículo. Acá llegó otro, de otro journal, relaciones transversales faciales en niños chilenos. Cuando uno mira esto, dirá, ¿qué es lo que es una relación transversal? Se refiere a la relación con los pares, con los hermanos, con los primos, se refiere a la medición del ángulo maxilofacetario. Muy mal título. Y además le agregamos la palabra chileno, peor. Nadie lo va a querer leer, excepto la novia del autor o la mamá del autor o la abuelita del autor. Pero aparte de la familia, esto no se hace muy atractivo. Entonces son ejemplos de cómo un título te aleja de la realidad. Aquí tienen 5 títulos de papers que uno busqué en PubMed y fíjense que acá hay una pregunta, está destacando la pregunta en cuestión, en cambio hay dos que dicen el tipo de estudio, dice Randomized Clinical Trial. Cuando uno tiene un estudio muy bonito y es un randomizado, un caso de control o una cohorte de verdad, es bueno ponerlo en el título, se hace mucho más atractivo. De hecho, cuando uno es el que está buscando información y ve que es un RCT, a uno le interesa, le llama la atención. O como en el ejemplo 6 y el ejemplo 7, que son títulos planos donde destacan el tema en estudio. No, fíjense, no hay regionalismo, no dice en la ciudad de Boston, no dice en la provincia de no sé cuánto, son mucho más amplios. De esa manera evitan el rechazo de los lectores, cosa que el lector entre. El título hace mucha diferencia. Acá también bajé otra página otra de revista de trabajo. Nuevamente, estos títulos están sumamente corregidos, son todos títulos planos, hablan de la tesis, hablan del concepto del trabajo, pero no dan ni el resultado y tampoco tienen localismo. De hecho, cuando tú lo ves, no sabes dónde fue hecho al ver el título. También quiero recordarles que una cosa es el título y otra cosa es la página del título cuando ustedes escriben un paper. Aparte del título, tienen que poner los autores y aquí les recomiendo a todos ustedes, por ejemplo, aquí estoy viendo a César Amaro Reynoso. César, desde jovencito tienes que tener un nombre artístico. Cada vez que firmes un papel, tienes que firmar de la misma manera. César A. Reynoso, César Reynoso, C. A. Reynoso, no es lo mismo. Yo soy Paul R. Harris hace 30 años y nunca más me cambié el nombre. No uso mi otro apellido, no uso mi otro nombre. Esto es muy importante para carreras académicas, para búsqueda en plataformas. Tienes que tener un nombre artístico. Te lo puedes hasta cambiar, pero debe ser un nombre que lo mantengas en forma consistente. En los papers, por favor, ustedes ponen la afiliación. No ponen lo que hacen ni si son profesores titulares, asociados, no, ustedes ponen la afiliación. Aquí en Latinoamérica la gente nos manda un tremendo currículum. Profesor del servicio de intensivo pediátrico, no, no, no. Ustedes solamente la afiliación, universidad u hospital. El autor correspondiente, por supuesto, es fundamental. Un título corto, bastante útil.
cada revista se los va a pedir, las keywords y a veces les van a pedir los recuentos de palabras del paper o del abstract. Muy importante hoy en día agregar el ORCID, que es este número que cada uno de ustedes se mete en la página de ORCID, se registra para que tenga un número que es como tener un ID, un número de identificación que es muy, muy importante. Mensaje, ustedes que son jovencitos, definan su nombre artístico, regístrense en ORCID y tengan un número de ORCID. Ya. Las palabras clave, ¿qué es lo que marqué aquí? Muchas veces llegan artículos latinoamericanos y en las palabras clave la gente pone aquello que sienten que es importante. Pero eso no es una palabra clave. La palabra clave es un término match, es un término que está en una base de datos y que fue definido como palabra clave. Métanse ustedes en la página de PubMed, buscan match y ahí ponen en el casillero en blanco, ponen su palabra y vean si existe o no existe como palabra clave. Si no existe, mejor no la inventen, usen palabras claves que ya están en la plataforma. La razón de eso es porque parte de los sistemas de score que vamos a ver el próximo jueves, que son los índices de impacto, tienen que ver con citaciones y las citaciones tienen que ver con búsqueda y con palabras clave. Listo. Tenemos un título, tenemos un nombre, tenemos un ORCID, tenemos palabras clave. Viene el resumen. El resumen es una mini versión del trabajo, es cierto. Habla del objetivo y el enfoque del trabajo, describe brevemente la metodología, resume los resultados y las principales conclusiones. No tiene referencias. Puede tener abreviaciones, pero nunca referencias, y se escribe en pasado. No se escribe como a uno le gusta, no, se escribe en pasado. ¿Ya? Y recomiendo que lo escriban al final de terminar todo el manuscrito de ustedes. Tienes título, nombre, ORCID, keyword, abstract. Introducción. La introducción es bastante estándar, generalmente son 3 párrafos. Esto es como en el fútbol, así que les gusta el fútbol, es como línea de 3, línea de 4, con puntero, sin puntero. La introducción se escribe en 3 párrafos habitualmente. Describe, por supuesto, cuál es el problema a estudiar, provee el foco del estudio y lo más importante es que la introducción nuevamente está en el foco principal del trabajo. No es una revisión. Cada vez que nos llegan artículos cuya introducción es más de una página, uno ya se pone nervioso. Y si tiene muchas referencias, más nervioso. No se hace una revisión de la literatura, ¿ya? Debe ser muy conciso, de modo que uno está leyendo la introducción e inmediatamente uno ya sabe por qué hicieron el estudio, ¿ya? Y es porque generalmente termina diciendo cuál es la hipótesis, cuáles son los objetivos. Las introducciones se escriben en presente, no en pasado, en presente, muy bien. Y el esquema clásico es, párrafo 1, pongo los antecedentes del problema, que se sabe que se crea. Párrafo 2, ¿cuál es el problema no resuelto? Por ejemplo, uno puede decir, sin embargo, a la fecha no hay datos de. Ese es el problema no resuelto. O no obstante, no hay consenso en relación a tal o cual cosa. Y el tercer párrafo es, por tanto, nuestra hipótesis, nuestro objetivo, nuestra meta. Y ahí están los 3 párrafos. Y en el fondo uno describe por qué se hizo el estudio y lo justifica con sus propios argumentos y no los de otros. Introducción, una página presente. Materiales y métodos. Esta es la parte más fácil. No requiere mucha creatividad, solamente requiere orden. Volviendo al fútbol, yo recomiendo 4 párrafos. eh, y aquí la sección clásica es el dónde, el cuándo y el cómo, ¿no es cierto? ¿Dónde se hizo el estudio? Sobre todo para los que trabajan con pacientes y que son estudios clínicos, esto es fundamental. ¿Cuándo? No es lo mismo invierno que verano, no es lo mismo un año que otro año. eh, ¿Cómo? Explica todas las técnicas, experimentos, equipo, protocolos, logística. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Mm? Y se escribe en pasado. La introducción en presente, material y método, o pacientes y método, se escribe en pasado. En el primer párrafo clásico, diseño del estudio, sujetos, todo lo que tiene que ver con el proceso de selección, cómo los recluté, criterios de inclusión, exclusión, incluso puedo poner ahí las aprobaciones del comité de ética o lo puedo dejar en el párrafo final. El protocolo.
El protocolo se refiere a la parte más clínica de ustedes, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, y obviamente aquí se usa un orden lógico-temporal. Recluté al paciente en sala de espera, le obtuve consentimiento, lo examiné, le tomé el examen de sangre, hice el análisis. Secuencia temporal. Aquí es donde entran todas las definiciones operacionales. Definí fiebre como tanto, tanto, tanto. Definí anemia como tanto, tanto, tanto. Todo lo que es el protocolo. Tercer párrafo, el detalle de los métodos de laboratorio o analíticos nuevos. Los métodos usuales, no sé, hice un hemograma, realicé estudios de función hepática, no requieren descripción, pero cada vez que hablan de un método nuevo, un PCR nuevo, una técnica de amplificación nueva o que no está publicada, hay que detallarla, detallarla y detallarla. Y hay que incluir las fuentes de los reactivos cada vez que hay un ensayo experimental con alguna técnica novedosa, ¿ya? Y el cuarto párrafo habla de cómo se analizaron los datos, es decir, los métodos estadísticos, definir las medidores de variabilidad, definir los medidores de significancia. Esta es la típica ejemplo de los cuatro párrafos. Muy bien. Resultados. Aquí ya entramos en problemas. Y entramos en problemas sobre todo con cuando uno es joven, porque cuando uno es joven quiere mostrar todo y la vida no es así, lo lamento. Ustedes no van a mostrar todo, ustedes van a mostrar lo mejor, van a seleccionar. El necio colecciona, el sabio selecciona. Entonces ustedes no quieren mostrar todo lo que encontraron, lo más relevante, lo más significativo. Es un sesgo, por supuesto, porque uno cuenta la historia con los datos más positivos. Los resultados pueden tener muchos párrafos, 5, 8, va a depender del estudio de ustedes. Pero antes de que se pongan a escribir, por favor, tengan claro que ustedes entendieron sus resultados. Si no, no va a ser una locura poder escribirlo. Y ustedes presentan los datos y no los interpretan, solo los presentan. Pueden usar subtítulos para párrafos si quieren, pero muy importante que si usted usa la palabra mayor o menor es porque es significativa. Si no es significativa, no use la palabra mayor. Tengan cuidado, también tengan cuidado con usar palabras con no fue significativo, pero hubo una tendencia. Muchos árbitros no les va a gustar eso y se los van a bajar. Las determinaciones deben ser significativas. Tengan cuidado con los sistemas internacionales de unidades, ¿ya? Fíjense bien y tengan muchos cuidados también con los sistemas, después lo voy a mencionar, creo, de los puntos y las comas. Ya. Importante, no sean muy repetitivos como estoy siendo yo en este momento. Evitar la verborrea, que es lo que yo estoy haciendo ahora, porque esto es una presentación, yo no estoy haciendo un paper. No describan los métodos de nuevo, los resultados, ya los contaron. Aunque esta es la sección más importante del paper, normalmente debiera ser la más breve, junto con la introducción. Debiera ser la más acotada. Y los resultados se escriben en pasado, igual que la sección anterior, pasado, igual que el abstract. Muy bien. Mi recomendación, háganse un esqueleto, una secuencia de qué quiero mostrar. Tabla 1, tabla 2, figura 1, tabla 3, figura 2. Me hago un esqueleto y en base al esqueleto lo escribo. En términos muy sencillos, cuando uno quiere poner detalles de algo, lo hace en la figura. Y si uno quiere generalizar más, en el texto. Como ya todos ustedes saben, una imagen vale 1000 palabras. Entonces, cuando yo describo la muestra, tabla. Todo lo que es, por ejemplo, características biodemográficas, tablas. En cambio, características de protocolo, texto. Resultados duros, figura. ¿Ya? Y no repetir. Si lo pongo en la figura, no lo pongo en el texto. Si lo pongo en el texto, no lo pongo en la figura. Muy bien. Veamos algunas figuras. Lo primero, recordarles, estimados, que las figuras no llevan título. Las figuras llevan leyenda. Por eso que uno le pone abajito figura 2 y tira la leyenda. Y la leyenda debe tener todo lo crítico para entender la figura. Una figura hermosa, bonita, ¿no es cierto? Panel A, panel B, eje de las X, eje de las Y. Significancia, barritas, hay desviación estándar, sobrio, blanco y negro, fácil de entender, muy elegante. Aquí tenemos otra que también tiene dos paneles,
tiene eje de las Y, eje de las X, tiene los números de los sujetos en cada grupo, es autoexplicativo que cada sujeto es un punto, está las medianas, está la significancia, está la descripción del eje de las X y además tiene una leyenda. Muy bien. Otra figura, ya no tan bonita, tiene eje de las Y, tiene eje de las X, pero repite 4 veces la palabra week. Bastaba con poner acá tiempo o la palabra week al final y no repetirla 4 veces. Se entiende que es antes de suplementar sin, después, antes, después, tiene los valores de significancia y aquí están los valores P. Razonable, no es perfecta, pero es razonable. Las tablas. Las tablas tienen títulos, las tablas no tienen leyendas. Pueden tener pie de página y uno le pone algunas letras. Aquí tenemos una tabla, se ve un poco compleja, pero tiene un título y tiene pie de página con letras pequeñitas. En las tablas traten de evitar repetir cosas. Fíjense, chiquillos, las tablas tienen solamente líneas horizontales, disculpen lo básico, pero las tablas no deben llevar líneas verticales. Y normalmente uno entiende que este es el n y lo que está entre medio, en este caso no sé lo que es, porque no se explica. Me imagino que es un rango, pero aquí ya dice porcentaje, por tanto ya tiene bastantes errores esta tabla, porque no es espontáneo para mí saber si el 66,3 es un porcentaje, era un n, esto es un rango o es un intervalo de confianza. No me salió espontáneo. Y si no me sale espontáneo la primera, estamos en problemas. Esta tabla de la vida real, de las que a mí me ha tocado recibir cuando yo soy revisor, una vez me llegó esta tabla. El autor es tan creativo que la mandó en color azul. Yo dije, no sé, pues será de su color favorito, pero más aún, me la subrayó. No sé si era para que yo me fijara mejor en los resultados, no estoy muy seguro, pero me la subrayó, ¿no es cierto? Además, fíjense, aquí describe 4 veces, repite la palabra meses y repite 4 veces la palabra día. Es decir, una tabla poco atractiva, poco leíble, redundante. Acá tenemos, creo que tenemos otra tabla, y esto es de la vida real. Eh, sí que nadie se enoje. Esta tabla trae un título y por alguna razón el autor consideró que era bonita ponerla en colores y me la puso en distintos grises en blanco y me la alternó con gris. Además, por si yo no entendía el intervalo, me pone si es con significancia o sin significancia. Bueno, muy mala tabla, eso no se hace, uno pone los valores, esto de con significancia o sin significancia está de más, por supuesto, esto de estar adornando las tablas, eso no es pega de ustedes, eso lo hace la editorial, y lo que uno nunca hace es meter la tabla dentro del texto. Las tablas van al final del paper, de perogrullo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una tabla que parece bonita, pero no es bonita, porque en el título puso todo el pie de página. ¿Se fijan? Las siglas las puso arriba. Lo otro que no se entiende bien es que, por ejemplo, aquí dice FC. Bueno, frecuencia cardíaca porque está explicado un poco más arriba. Entre paréntesis, latidos por minuto. Entonces yo hubiera esperado aquí, donde dice 134, hubiera esperado un número tal vez, y en paréntesis hubiera esperado otra cosa. Es decir, tiene que haber una concordancia entre lo que está en la columna de la izquierda y lo que está en las siguientes columnas. Probablemente lo que debería haber dicho es FC, latidos por minuto o n más menos desviación estándar. O sea, yo asumo que el 5 es desviación estándar, pero en estricto rigor ni siquiera era, aquí está desviación estándar de la media. Las tablas tienen que ser autoexplicativas. Abstract, introducción, material y método, resultado, discusión. Obviamente que la discusión es compleja y obviamente que es bueno escribir en forma elegante, pero estas no son novelas, esto no es poesía, este no es Borges, estos no son premios Nobel latinoamericanos. Así que menos elegancia y más directo al grano, por favor. Y aquí lo que hace uno es interpretar datos. Eso es lo que uno hace. Y para eso hay que ver los objetivos originales del paper y los datos finales y ver qué pasó. Y por supuesto uno lo puede ver, comparar con el estado actual del tema y por eso es que uno compara las conclusiones de uno con las conclusiones de otro para saber si mis resultados son consistentes con los de personas que han hecho trabajos similares.
También en la discusión ustedes deben señalar las limitaciones del estudio de ustedes y tienen que, por supuesto, jugársela. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué aporta este estudio? ¿Qué es lo diferente? Lo que no tienen que hacer, volver a repetir la introducción, volver a repetir los resultados. Eso ya está. Lo que sí tienen que hacer es identificar necesidades futuras de investigación. Incluso esta es la única parte donde podrían especular un poquitito sobre las conclusiones de ustedes. Es la sección más difícil de escribir, pero si la escriben mal, hacen que el significado de los datos se oscurezca y por supuesto que el artículo sea rechazado, aun cuando los datos sean sólidos. Y el problema, nuevamente, problema nuestro en Latinoamérica, que estas secciones son muy, muy largas, muy verborreicas. Más de 3 páginas ya, ya la cosa no se ve muy bonita. Porque cuando tiene muchas palabras, lo que uno sospecha como editor es que algo no está muy bien, que los resultados están débiles, que las conclusiones son débiles. En el párrafo inicial ustedes pueden poner abrir la discusión con fuerza. Nuestro estudio demuestra que los niños mexicanos toman alcohol desde los 15 años. Punto. Una conclusión, una frase. Y luego vienen los siguientes párrafos, las calificaciones, las comparaciones, los considerando. Y ahí, por supuesto, uno termina con las conclusiones, claritas las conclusiones. Típico paper que llega en conclusiones dice, concluimos que es necesario tener un trabajo multidisciplinario en este tema, en fibrosis quística. Y uno dice, ¿y en qué parte comparar un trabajo multidisciplinario versus trabajo no multidisciplinario? En el fondo, la frase de conclusión parece una frase de buena crianza, pero no tiene nada que ver con el paper. Si ustedes no compararon eso, ¿cómo puedes concluir eso? Tiene que estar cada conclusión con una sólida evidencia. Obviamente, en la discusión no hagan revisión del tema. Esto no es una revisión sistemática. Pueden mencionar literatura, pero ustedes tienen que destacar lo nuevo, el aporte que ustedes están haciendo, ¿ya? Y la conclusión, por supuesto, no es el abstract. El abstract es una versión resumida del trabajo. Aquí es la conclusión, es el mensaje inicial, como partió esta presentación de hoy día. Referencias. Por alguna razón en inglés es reference y los papers que llegan de Latinoamérica dicen bibliografía. No sé por qué. O referencias bibliográficas. No sé por qué. No, estas son referencias, a menos que ustedes estén escribiendo un libro, un tratado, un capítulo de libro, ¿no es cierto? Ya. Las referencias deben seguir las instrucciones de la revista. Y si no se las saben, simplemente busquen el paper en PubMed y fíjense aquí cómo se cita. Cite, ahí hay una pestañita azul a la derecha, Cite. Se va a abrir esta ventana y van a encontrar 4 versiones. Si la revista les pide citas, referencias en NLM, ustedes pinchan en NLM y ahí la tienen. Si, fíjense aquí abajo, si les pide MLA, APA, AMA, ustedes la van seleccionando y la copian. Deben ser cuidadosos, las referencias son de acuerdo al estilo de la revista. La mayoría de las revistas biomédicas, como vamos a hablar el próximo jueves, usan estos 4 sistemas, la mayoría NLM o AMA, pero no es que una sea mejor que la otra, simplemente síganla. Muchas instrucciones, ¿no es cierto? Muchas cosas. Cuando uno está perdido, hay páginas web que los pueden ayudar. Les recomiendo esta, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y el Consejo de Editores de Ciencias. Son dos páginas web, 2 plataformas que les pueden ayudar. Ustedes ya van a aprender que con el tiempo la inteligencia artificial les va a hacer todo esto. Incluso en muchos journals, antes de que ustedes aprieten el botón de enviar, les va a ofrecer la opción de una revisión por algún software. No va a ser gratuito, pero cada vez aparecen más herramientas que detectan los errores de ustedes. Ya, quiero referirme en la última parte, Alejandra, Miguel, si me lo permiten, a un tema más nuestro, que es el tema de la redacción. Lo importante en una redacción de un artículo científico es que debe transparentar claridad de pensamiento, debe como motivarte el alma al lector, debe estar clarito, clarito.
Porque si usted tiene una mente clara, va a tener el problema claro, sus conclusiones van a ser claras y la publicación es clara. Cuando uno empieza a leer un artículo y ya viene como enredado, confuso, mal escrito, ¿qué piensa uno como editor? Que el estudiante está confundido, está enredado, ni siquiera tiene claro, porque ya lo está escribiendo raro. Es un prejuicio, por supuesto. Uso apropiado del lenguaje, nuevamente, el Journal de Bacteriology 100 años atrás se dio cuenta que esto los papers no podían tener 30 páginas. Teníamos que acotarlo. Y eso es uso apropiado del lenguaje. ¿Sí? Pero los problemas en Latinoamérica, en mi opinión, son tres. Uno, párrafos mal construidos. No sabemos redactar. Algunas personas hacen párrafos para que queden de tamaño similar, de longitud similar. No, los párrafos representan ideas. Normalmente un párrafo y el otro, nada que ver. Uno habla del asma, el otro habla de la obesidad. Y en ninguna parte uno entiende por qué se pasó de un párrafo al otro. Falta el link. Uno podría decir, dado que el incremento en enfermedades inmunomediadas es que decidimos mirar cómo esto repercutía en la obesidad. Tiene que haber una línea. Problemas con las comas y los puntos, esto es un desastre. Si usted está mandando una revista en español, usa el sistema de comas y no de puntos y viceversa. Las descripciones generalmente en Latinoamérica son poco concisas, el tema de la retórica es un desastre y las conclusiones no fundamentadas, como ya les expliqué hace un ratito atrás. También hay problemas con los tiempos pasivos, demasiado tiempo pasivo en la escritura. El otro problema que tenemos es que generalmente las figuras y las tablas de nuestros papers son malos, de mala calidad, no tienen la información, no te motivan, no se entiende. Y lo tercero son los tiempos verbales, cada uno escribe como quiere. Y eso no es así. Ya les dije que el paper va en pasado, excepto la introducción y la discusión que van en presente. Entonces, estos pequeños detallitos no son menores. Y vuelvo al tema de la retórica. Este es un juego que yo hago cuando lo hago presencial, ¿no es cierto? En Latinoamérica, la gente dice a la luz de lo anterior. Eso no se dice por lo tanto. Usted no escriba con la posible excepción de. En español se dice excepto, menos palabras. Usted no escriba con carácter cotidiano, primero porque ustedes no son poetas y no son escritores, ustedes son científicos. Con carácter cotidiano se dice a diario o se dice diariamente. Usted no dice dar por finalizado, en ciencia se dice finalizar. Usted no dice de mayor tamaño, usted dice mayor. Esto es un idioma, mayor, esa es la palabra. Efecto resultante en español se dice resultado. Con fecha anterior en ciencia se dice antes. En la generalidad de los casos suena mejor generalmente o casi siempre. En un futuro no muy lejano, eso de la guerra de la galaxia, ¿no es cierto? Star Wars. No, en ciencia se dice pronto. Hacer alusión a se dice mencionar, citar, describir. Hacer una descripción de, en español se dice describir. Hay razones para creer que, no, creo que. Nos gustaría agradecer, esto es muy latino, ¿ah? Agradecer a las enfermeras, a los papás, a los pacientes. No, no, agradecemos. No resulta injustificado suponer que, eso sí que es latino, creo que, planes para el futuro, bueno, todos los planes son para el futuro, si dice planes. Poner el acento E se dice acentuar o recalcar. Presentar una descripción de significa describir y así sucesivamente. Es impresionante cómo una discusión de 4 páginas termina en página y media cuando uno modifica la redacción. Ya, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es construir nuestra propia experiencia. Pongan a sus niños y sobrinos a escribir papers ya, este mismo fin de semana. Tener confianza en los estudios. El estudio es mío, son mis resultados, yo me los conozco, entonces confío en ello. Nadie conoce mejor tus datos, pero tienes que presentar bien, tienes que contar bien el cuento, la historia, el cuento, tienes que contarla bien. Y cuando escriban, no se apure, trabaje en forma ordenada, termine de escribir, espere 2 semanas, vuelva a leerlo. Se puede apoyar con texto, hay maneras, hay trucos, hay páginas web, hay plataformas. Si no tiene nada de eso, pida ayuda, pregunte, que algún colega suyo de otra especialidad se lo revisa, y si no, consígase un mentor.
algún profesor que se lo pueda revisar. Ya, 3 tips y termino. Primero, nosotros no somos PhD, la mayor parte de nosotros. No sé, Miguel, si tú eres PhD, me entró la duda, pero para los que no somos PhD, no importa, pero parezcamos profesionales de la ciencia. Para eso sean consistentes, po. El tamaño de las fuentes, toda igualita, los márgenes parejitos, los espacios, todo en el mismo espacio, los tamaños, los formatos, las tablas. Las tablas son parte del texto, tienen que ser en los mismos formatos, letras, colores, tamaño, nítido, clarito, bonito, estéticamente presentable. Miren este ejemplo. Este es un autor chileno, ¿ah? Miren lo que nos manda. De partida le puso el título en azul. No sé qué equipo de fútbol le gustará, el Boca Juniors, no sé. En el abstract, en vez de poner introducción, le pone contexto. Y el Perla decidió que separar contexto, objetivo, métodos, y además le pone como un pie de página abajo. Felicitaciones por su creatividad, pero esta no es la escuela de diseño. Este es un trabajo científico y este no es el formato. Miren este otro pastelito. Nos manda esto, que yo lo saqué de la parte de metodología, y manda esto. Y yo lo empiezo a leer y miro esta cuestión y digo, este colega fue anotando como que estuviera en una clase, esto parece un punteado de un cuaderno, y va describiendo cosas. Y en los resultados, miren, ni mi hijo de 10 años escribe así. Eh, Primero está en distintos tamaños, distintos formatos, parece un punteado de sala de clase. Todos estos trabajos se rechazan inmediatamente. Miren, este otro estimado colega me mandó el paper en doble columna. ¿De dónde sacó eso? No tengo idea. Pero él pensó que era en doble columna. Y además le pone la tabla entre medio y me la raya para todos lados. En algunas partes me la pone itálica y en otras partes la pone en negrita, bold. Y además me subraya cosas. ¿Será para que uno se fije más? No lo sé. Este, en cambio, se ve bastante bien, ¿no es cierto? Si uno le dice, mira, se ve bastante bien. Pero para los editores, inmediatamente le duele el corazón cuando ve esta página, porque los editores, estimados estudiantes, es gente obsesiva compulsiva como yo, que tenemos TOC y nos molesta que el margen, bajando por la parte derecha, se cambió. ¿Se fijaron en el detalle, no es cierto? Este último párrafo no está alineado y ese detallito, tú dices, pero no tiene importancia, a lo mejor el dato es súper importante. De acuerdo, no tiene importancia, pero a los editores les molesta y ustedes no quieren hacer enojar al editor. Segundo consejo, escoger bien el mensaje. Esto se lo he repetido toda la presentación. Todos los elementos del artículo apuntan al mensaje central y el mensaje central deriva de los datos. De modo que miren bien Perdón, los Paul. datos, ¿sí? Además es como tu talk, en el anterior también las referencias están mal citadas. Tienen unas con superíndices y otra con la que sigue. Exacto. Ya se dieron cuenta que el doctor Klunder tiene un TOC profundo también. Fíjense, ahí están, algunos están en superíndice, otras vienen, aquí hay un espacio entre la coma y el 6 pésimo, y otras deben estar entre paréntesis, mal. Acá están, mire, ese 3 y 5 de acá arriba no tiene superíndice. No, muy incómodo. ¿Pero por qué? Porque la persona que lo escribió es descuidada. Y si es descuidada para describir, yo tengo mi derecho a pensar que es descuidada para analizar los datos, o para juntar los datos, o para reclutar los pacientes. El mensaje central es crítico. Mirar los datos y decidan qué realmente voy a contar. ¿El lobo se comió la caperucita o la caperucita se comió al lobo? ¿Qué fue primero? Pero ustedes lo tienen que tener clarito. Y jueguen mucho. Mensaje central, título, conclusión, figura. Jueguen, jueguen. Ustedes son buenos para los computadores. Hagan figuras, hagan tablas, mejórenlas. Sean copiones, copien. Miren los journals profesionales, copien. La meta es que el mensaje principal debe estar representado en todas partes. Y tercer secreto, es ponerse en los zapatos del lector. ¿Ya? Usted está haciendo un paper de atresia a las vías biliares, lo manda al journal y usted cree que la persona que va a revisar su paper es un experto en atresia de vías biliares, ¿no es cierto, César? No, estás profundamente equivocado. ¿Te lo va a revisar un pediatra general, editor? No, tampoco. Te aviso, César, que cuando mandes tu paper de atresia, quien te lo va a ver primero, acércate, es la secretaria. Y la secretaria no sabe nada de lo que estamos hablando.
y la secretaria te lo va a rechazar por alguna de las tonteras que yo he dicho. Si con suerte la secretaria lo aprueba, le va a llegar al editor en jefe, que generalmente no es gastroenterólogo, a menos que sea el JPGN o el gastroenterology. Generalmente es un pediatra o otro médico. Y él no sabe de atresia vías biliares y le va a molestar las tablas, los puntos, todo lo que estamos conversando. Si pasa del editor, va a ir a un peer review. Y ese sí va a ser hepatólogo experto en atresia de las vías biliares. Por tanto, antes de eso hay que ponerse los zapatos del lector. Y el primer lector es el editor. Bueno, la secretaria, el editor. Y luego viene el revisor. Entonces yo siempre me pregunto a mí mismo, ¿cómo leo yo? Yo. Como yo no tengo mucho tiempo, cuando yo recibo un paper que me manda el doctor Klunder, yo le veo el título e inmediatamente veo los autores. Esto un poco para saber si hay algún amigo, si le debo algún favor o no le debo algún favor. Veo los autores. Esto estoy hablando cuando leo el paper listo, porque si estoy de revisor no voy a saber los autores. Y luego yo me voy al resumen. Y como no tengo tiempo, ni siquiera leo el resumen, leo la conclusión del resumen. Si la conclusión del resumen me toca alguna fibra sensible, y yo soy muy insensible, pero si me tocara alguna fibra, leo el resumen entero. Y si el resumen me engancha, me voy a las figuras y las tablas. Y si es que uno dice esta cuestión vale la pena, me lo leo entero. ¿Se entiende? Por tanto, ustedes van a ser rechazados una y otra vez, ¿ya? Si es que tienen malos títulos, si es que tienen malos resúmenes, abstracts, y si es que tienen malas figuras y tablas. Por tanto, la próxima vez que escriban, piensen que el que va a leer el paper no es la abuelita de ustedes, tampoco es la novia, tampoco es un amigo, no, lo va a leer gente con otros ojos. Bueno, le agradezco mucho toda la paciencia. Vamos a abrir la sesión aquí. Alejandra, Miguel, el micrófono es de ustedes. Muchísimas gracias, Pues, doctor. Muy clara la presentación, la verdad. Un lujo. La verdad que sirve un montón a la hora de escribir todos los consejos y está bueno también que quedó grabado para volver a darle una mirada y sirve mucho. El que quiera hacer una pregunta, saben que están los micrófonos abiertos y Eso. aprovechen. Escribir es un arte, pero también tiene su ciencia. Sí, muchas Fabiola. gracias, doctor, por la plática, muy, muy práctica. Yo, la verdad, no tengo mucha experiencia en papers de, bueno, ensayos clínicos o algo que involucre, más bien son como de bibliografía. Entonces, recién hice uno sobre hígado graso y el cambio de nomenclatura en pediatría. Me costó mucho trabajo encontrarle como un orden cronológico. Al final de todas las revisiones con las que tuve que lidiar, me dieron, a final de cuentas, la editora de la revista me dio un orden que ellos querían. O sea, a final de cuentas, ellos impusieron el orden. No sé qué tan común suceda eso. Y me pidieron bueno, las tablas, o en este caso no había resultados que mostrar, pero sí me pidieron como una imagen, algo que yo pudiera, como un algoritmo, algo para llegar al diagnóstico. Y pues lo hice me da pena, pero lo hice en PowerPoint, o sea, no encontré como, o no sabía manejar alguna otra herramienta como para poder hacer cosas más finas o más profesionales. Al final de cuentas la aceptaron, pero tenía esa pregunta de cuál es una app que podamos utilizar como para hacer algunas figuras con más pulcritud. Y también estoy en un protocolo comité de ética y reviso tesis. Entonces también sé que hay una herramienta que nos permite valorar qué porcentaje de la bibliografía o las antecedentes y las referencias que ponen es tomado literal de otros artículos, ¿no? Como para también hacer un poquito más pulido, porque pues eso también es importante. Sí, Gracias. te agradezco mucho. Son varias preguntas. A ver, la primera, esta presentación se refiere a artículos originales. AO, Mm, artículo original, es decir, un artículo que se escribe en función de un proyecto de investigación. Terminó el proyecto, analizo mis datos, presento mis datos. Nada de lo que yo mm, dije se refiere a otro tipo de publicaciones científicas de divulgación, casos clínicos, revisiones sistemáticas, revisiones narrativas, actualidades, carta al editor. Hay muchos otros formatos. La ciencia, como lo vamos a hablar el próximo jueves, tiene distintos formatos de investigación. Por tanto, toda esta estructura, Fabiola, se refiere mm, única y exclusivamente a artículo original.
De alguna manera el artículo original representa la punta de la pirámide. Esto no quiere decir, Fabiola, que no hayan otras formas de escribir que no tengan valor. Y por tanto, cuando tú estás haciendo una revisión sistemática, existen criterios. Cuando estás haciendo una revisión narrativa, existen otros criterios. Y estos, la próxima vez se los voy a entregar en alguna de las presentaciones. Existen guías para cada cosa. Está la guía SAMRA, que es para revisiones. Están las guías Strobe, que es para artículos originales. Y les voy a dar un listado la próxima vez. Es decir, cuando tú dices voy a hacer una revisión de tal o cual característica, hay guías clínicas. Por tanto, no es al azar, Fabiola. En tu caso te ayudó la editorial de la revista, pero existe una secuencia lógica para cada tipo de artículo. Segundo, al otro lado, cuando no eres autor, cuando eres revisor, los que trabajamos para revistas, y yo trabajo en tres, existen softwares que detectan plagio, es decir, porcentaje de texto que está copiado igual que en otras partes. Y el software, también se lo voy a dar la próxima vez, te da el porcentaje. ¿Qué porcentaje de las palabras están copiadas iguales? Y lo mismo con las referencias, si están bien hechas, mal hechas. Y también te reporta autorreferencia. Hoy en día, generalmente, si tú escribes un artículo, tú lo escribes y citan más de 15% de tus referencias son de la misma revista, se considera como una forma de autorreferenciarse para mejorar el índice de la revista. O sea, se considera un poco ético. Entonces hay una serie de software que hacen todo lo que tú estás diciendo. También aprovecho tu pregunta, es por el uso de inteligencia artificial. Muchos journals, como el que yo trabajo, nosotros aceptamos que parte del paper venga escrito por inteligencia artificial, ningún problema, pero tienes que declararlo. En la primera página, declaración, por ejemplo, muchas personas escriben la introducción, la escriben con herramientas de inteligencia artificial. ¿Bien? No, no hay problema, pero hay que declararlo y poner qué software utilizó. Hay otras revistas que no lo aceptan. Mientras uno sea transparente en esta vida, uno puede. Eso. Les debo, eso sí, para la próxima vez, los listados. Perdón, Yo quiero complementar lo que decía de las gráficas. Depende de la gráfica que quiera hacer. Una gráfica como la que mostró Paul de barras y eso, yo la hago en Adobe Illustrator, la verdad. Ahora, si quieres hacer una gráfica, por ejemplo, como que mostrar un hígado y que un humanito y después un hígado y después una flechita y después un neutrófilo, esa yo uso BioRender. BioRender es muy buena, la verdad. Tiene un montón de dibujitos, iconos, llamarlo como quieras. Y la verdad que a mí me sirve mucho. Hay otra que es de paga, que se llama Mind the Graft. Mind the Graft. Y esa también es muy buena, también tiene dibujitos, también todo. BioRender es probablemente la más conocida, pero cualquiera sirve, la verdad. Ok, muchas gracias. yo puedo hacer una pregunta con respecto a inteligencia artificial. No sé si me escuchan. Sí, 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 sí. Sí, adelante. No, hace un tiempo estuvimos jugando con algunos compañeros de trabajo a ver qué hacía, cómo modificaba la inteligencia artificial nuestras palabras. O sea, poníamos un texto escrito por nosotros, una conclusión, y se la poníamos bueno, al chat GPT a ver cómo lo suavizaba. Y la verdad es que la redacción que logra el chat GPT es mucho más, a veces más fluida, más linda queda, ¿no? Cuando uno compara. Eso también, no sé si eso pasa por algún software o si hay que declararlo de alguna forma, a pesar de que no sea originalmente escrita por inteligencia artificial. Mira, yo creo que si lo corriges con inteligencia artificial es bueno declararlo. Siempre es mejor declarar. Es como cuando vas en aduana entrando a algún otro país, no declara y luego te pillan. Es mejor declarar. Algunos ejemplos, mira. Por ejemplo, cuando tú estás en Latinoamérica y vas a mandar, me pasó hace un mes atrás, mandé un manuscrito con colegas de Ecuador y de Cuba, mandamos un manuscrito al JPGN. Hice todo, ya estaba listo, iba a apretar el botón y me sale un mensaje. ¿Quiere usted que nuestro software llamado Preflight por $35 se lo revise? Porque ellos detectan que tú eres latino, no es tu idioma original. Encantado, lo apreté el botoncito y en un minuto
me manda todo mi paper. Obviamente lo hizo algún software de inteligencia artificial completamente corregido con 900 correcciones de estilo. Y eso que yo pensaba que escribía bien. Y me lo arregló mucho, correcciones de estilo. Ahora, ese pre-flight que usé yo estaba dentro del camino editorial del JPG. O sea, ellos saben, de hecho te lo están ofreciendo ellos mismos. Por tanto, usar herramientas de inteligencia artificial, sobre todo cuando pasas del español al inglés, está perfecto, siempre que quede todo declarado. Se me olvidó una cosa que Carlos Timosi la menciona muy bien. Hoy día un paper tiene una sección más que se llama infografía o visual highlights, ¿no es cierto? La mayoría de los journals le va a pedir un diagrama, que es como un PPT donde Resumen gráfico le representan llaman. todo. ¿Cómo le llaman ustedes? Resumen gráfico. Gracias. Acá le dicen infografía, visual highlights. Bueno, pero eso se hace con los software que dice Carlos y te lo hace inmediatamente y está muy bien, ¿eh? Está perfecto. Lo que sí tenía que agradecerte a ti, Alejandra y Miguel, que si no fue esta presentación, creo que esta va a ser la última vez que la voy a dar y la voy a tener que eliminar, porque de aquí a 5 años ningún paper se va a escribir así, ninguno. De hecho, entonces cuando Florencia mande su paper, va a decir introducción y yo le voy a decir, Florencia, no, no me interesa tu introducción, gracias. No. Y me vas a mandar tus conclusiones. No, 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 Florencia, no, no quiero tus conclusiones. Solo lléname esta tablita. ¿Cuántos pacientes? ¿Qué dosis de medicamento le diste? ¿Tiempo de seguimiento? O sea, va a ser llenar datos, porque el resto lo va a hacer los software. Ellos van a hacer la discusión, van a sacar las conclusiones y te van a hacer la estadística. Entonces, esto que estamos hablando ahora, yo creo que va a pasar a la historia de algún museo de cómo los doctores en el siglo XXI todavía escribían manuscritos con texto y concluían cosas, imagínate. Ya está eso, Paul. Se Eh, llama Gatsby. Gatsby, Obvio, Gatsby es un software de inteligencia artificial que te hace artículos a partir de tus datos. Entonces, claro. uno le entra a los datos y te hace tablas, figuras, te Claro. escribe la introducción, la discusión. Todo. Pero, Es tremendo. Yo, la verdad, lo estaba viendo hace un rato por otras razones, porque voy a ir a la Colga para Colombia a dar un curso justamente de generación de texto por inteligencia artificial. claro, Y te hace hasta revisiones, le podés decir cuántas páginas, claro, cuántos palabras, ¿no? Ahí viste que hay revistas que te dicen hasta 3.000 palabras la revisión, o hasta, sí, ¿no? Entonces sí. decís, bueno, házmelo de 3.000 palabras. Te genera las referencias, uno le puede poner las referencias. Y, no, es tremendo. Acaba de Estamos salir muy de hace unos acuerdo. días. Una cosa es el autor que escribe y usa herramientas de inteligencia y otro es el editor, la revista o la Claro. comunidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el editor? El editor es el representante de la comunidad científica. Es un filtro para asegurarnos que lo que se publique tenga algún mérito. Y al final de historia esto está perfecto porque lo que queremos son datos y la inteligencia artificial no los puede generar los datos. Puede ordenar, comparar, analizar, validar, pero los datos los generamos nosotros. Entonces, nuestros proyectos de investigación van a seguir existiendo. La data tenemos que generarla nosotros, en términos generales, aun cuando hay maneras de generar data en forma artificial, ¿no es cierto, Carlos? Y con Por supuesto. respecto, Yo sí te quiero preguntar una cosa y yo que también. para nosotros en LastPagan es muy complicada. Nosotros normalmente hacemos consensos, guías, tú sabes, ¿no? Y Sí. esas cosas llevan a tener, te gusta, 40 autores por ahí, ¿no? ¿Cómo manejar eso con una revista? Mm. O Sí, sea, hoy en día está relativamente resuelto. Normalmente se ponen los primeros tres, cuatro, máximo siete on behalf of. Y en el on behalf of o de Last Pagan Committee o de Steering Committee y en un suplemento, en página, no en un suplemento de página, sino como suplemento online, se ponen a todos los autores con todas las afiliaciones. Y me aprovecho esa pregunta, Carlos, porque tiene varias aristas. Hace 100 años el tema de la extensión era un tema y luego estábamos todos preocupados a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, porque las revistas eran gruesas, pesan mucho, los estantes no existen tanto, las bibliotecas no caben. Vamos a hablar de esto el próximo jueves, pero hoy en día es todo digital.
¿Cuál es el problema que el artículo tenga 25 páginas? O sea, en estricto rigor ya no es un problema de costo de impresión, impresora, papel, distribución por correo desde Córdoba hasta el sur de Argentina. O sea, ese ya no es el problema. Por tanto, algunas personas han dicho, bueno, ¿y por qué tenemos que acotar los artículos? Escriban lo que quieran, si está está online, está en la nube. Y esa discusión se está dando. Y de ahí viene que esto de los materiales suplementarios permiten todo. Y volviendo contigo, Carlos, los autores se puede todo. El ejemplo más clásico es la descripción de un asteroide. Métanse a PubMed y pongan asteroide. 100 autores, 100. Y cada autor tiene una afiliación. Y todos participaron porque nadie describe un asteroide solo. Requiere trabajar en múltiples países. Por tanto, yo creo que la coautoría es algo que no va a desaparecer, Carlos. Yo creo que la coautoría va a ir mejorando, va a ir aumentando y todo el mundo va a tener su creditaje. Por ejemplo, para LASPAGAN, nosotros estamos haciendo ahora un estudio multicéntrico. Éramos originalmente 14 centros. Bueno, vamos quedando como 5 porque la gente se va saliendo, pero técnicamente hay espacio para reconocer a cada persona que contribuye en un trabajo. Y la revista a su vez tiene los criterios típicos, ¿no es cierto? Ustedes lo saben. El que diseña, el que recolecta, el que analiza, etcétera. Eso. Y una pregunta con respecto a la bibliografía, a las referencias, ¿qué herramienta está actualizada para ir viendo? A veces uno va escribiendo, se le va desfasando, y vas cambiando. Sí, eh, hay ¿Cuál le muchos. gusta? A mí me gusta Zotero, con Z, Zotero, Sí, pero cada uno tiene la suya. Hay muchos software hoy en día que te lo van revisando. Hay software para revisar las referencias de los demás y hay software para manejar las propias, las de uno. Yo creo que al final de historias, chiquillos, familiarícense con uno porque al final uno le saca provecho a una herramienta digital en la medida que la sabe usar. ¿Sí? bien, Eso. perfecto, Yo, por gracias. ejemplo, uso EndNote, con esa inicié y con esta sigo. EndNote. EndNote. Ah, no. Probablemente, claro, esa es bien antigua, pues Miguel. Sí, Yo usaba ya Mendeley. tiene muchos años que la uso. Claro, Tengo la claro. versión actual. No, muy bien, muy bien. Esa es la idea, tomar una Siempre e las irla ven en una sala actualizando. de conversación. Ok, A tenemos veces, una pregunta en el chat de Mario Alomía. Dice, doctor, no observó en su presentación si es necesario incluir la pregunta de investigación en la introducción. Sí, ese es lo que yo llamaría el párrafo 3. nacen en una sala de Claro, conversación. párrafo 1, estamos Las ven estudiando o nos interesa en saber. una Párrafo 2, cuáles son las controversias. Párrafo 3, por tanto, nuestro objetivo de es, Buenos o Aires. nuestra hipótesis es, o por tanto, the goal of, o buscamos que, Compartir eso la es preocupación. siempre, 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 siempre Lo tiene que ir mejor. la pregunta de investigación. No es Quería necesario poner la palabra preguntar. nuestra pregunta de investigación. Uno puede poner nuestra meta, Una nuestro cámara. objetivo, pero siempre es fundamental, crítico. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muy buenos días. Quería felicitar primero al doctor porque siento que nos dio muchos tips que claramente nacen de su experiencia y que pues muchas veces los que no hemos Perdón, estado perdón, expuestos. César. Carlos, tu micrófono. Ah, perdón, perdón, perdón. Ya, adelante, César. Y pues claramente esos tips nos sirven cuando empezamos a escribir. Una pequeña duda que no sé si se manejó o, durante la presentación, y perdón si lo omití, es como esta parte de la redacción de la discusión y qué tanto se tiene que extender o si algún tip nos puede dar con respecto al momento de comparar los resultados con otro estudio y que si realmente es el sitio donde se debe de hacer y qué tanto uno se debe extender o esta parte de coincidió con algunos, no coincidió con otros. Entonces me quedaba esa duda. Sí, sí, muy bien, César, es muy importante. Uno podría visualizar la discusión con un párrafo inicial donde tú dices, nuestro estudio concluyó que esto y esto. Y un párrafo al final donde uno vuelve a citar las conclusiones de forma un poquito más detallada. Pero entre medio, ¿qué es lo que hago entre medio? Entre medio, primero quiero declarar cuáles fueron las limitaciones de mi estudio. El tamaño muestral no fue tan grande como quisiera, tuve una pérdida mayor al 10% de mis pacientes, lo realicé en invierno y en realidad hubiera sido más representativo usarlo en el verano, todas tus limitaciones. Y a la luz de tus limitaciones, tú puedes decir nuestros resultados son consistentes con literatura publicada, pero no estás obligado, César,
a mencionar todos los estudios que hay respecto al tema. Tú tienes que tomar los más relevantes y, por supuesto, los más actualizados. Por tanto, trata de no hacer citas, referencia, de más allá de 5 años, porque estos son datos originales. No es como la revisión que hizo Fabiola. Fabiola puede citar una referencia de hace 20 años atrás, pero en tu artículo original, César, con datos nuevos, no más allá de 5 años. Y tú te comparas con estudios similares al tuyo. Y si no existen, que sería maravilloso, tú puedes usar esa frase grandilocuente latinoamericana que dice, este es el único estudio que, o este es el primer estudio que generalmente nunca es así, porque siempre hay alguien en China que está haciendo lo mismo que tú. Entonces, ten cuidado con la famosa palabrita, ¿ya? Y compárate con las cosas más relevantes. Si no hay estudios, no hay estudios, pero generalmente sí hay estudios y puedes defender tus resultados si es que son discordantes, porque si no concuerdan, vas a tener que decir por qué no concuerdan. Y si son consistentes, bueno, felicitaciones, son consistentes con la literatura, pero a veces es bueno ser discordante, a veces es bueno tener un estudio con resultados negativos, porque aunque sean negativos, si tú los defiendes bien, es un aporte, ¿ya? Muy bien, pero lo que no puedes hacer, César, es empezar a hacer una revisión de la literatura. No, no, no corresponde. ¿Ya? Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces yo les envío el PowerPoint con la actividad que hizo. No sé si quiere hacer algún comentario de la tarea. Sí, la tarea son varias, está en formato de PowerPoint, como que fueran diapositivas, y fíjense que debajo, cuando uno pone una presentación en formato de agregar notas, abajo les puse respuesta o para que completen. La idea es que encuentren los defectos de las tablas, de las figuras, de los títulos que le mandé, y abajo ustedes anotan cuáles son los defectos principales que le encuentran, por qué no les resulta tan atractivo, cuáles son los defectos, porque al ver los defectos en tablas, después tú empiezas a verlas en tus propias tablas. Eso. Perfecto, muchas gracias. En general, ellos nos mandan al mail a Miguel y a mí el Power con la tarea ya realizada y nosotros se lo reenviamos a usted. Si le parece, Exacto. hacemos eso. Perfecto. Encantado de revisarlas, hacerle algún comentario y si es necesario calificarlas también. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias, Doctor doctor. Paul, agradecemos muchísimo, inmensamente su gran apoyo con estos jóvenes y nos vemos la próxima semana. No sé, ¿algún otro comentario? ¿No? Bien. Muchísimas gracias, Paul. Gracias, doctor. Nos vemos.